La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Jesús en Betania. Primera parte. Sucedió pues que durante el tiempo que Jesús estuvo predicando y enseñando en la otra parte del Jordán, cuando Lázaro de Betania, hermano de Marta y María, se puso enfermo y las dos hermanas enviaron un mensajero a Jesús, notificándole que su hermano Lázaro, a quien mucho amaba el Maestro, estaba gravemente enfermo, sin duda que la misiva fue llevada a Jesús para que fuera a sanarle. Mas Jesús, al recibir el mensaje, informa a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro no era para morirse, sino que Dios se la había dado para honra y gloria de su verdad eterna, como testimonio de su Hijo, para que el mundo conociera el poder sobrenatural que tenía y que lo había recibido de manos del Altísimo. Jesús apreciaba en gran manera a Lázaro y a sus dos hermanas porque tenían fe ciega en él y lo reconocían como el Mesías. Por ello los tres hermanos correspondían con el mismo amor que Jesús les profesaba, pues tenían aún vivo dentro de sus almas el milagro que Jesús había hecho con María, liberándola de las garras del diablo que la tenía presa dentro de la mala vida que llevaba de perversidad y pecado. Por eso los tres hermanos tenían un aprecio muy grande a Jesús, puesto que no sabían cómo pagarle el bien tan grande que había hecho a la familia, ya que María Magdalena, hermana de Lázaro, es la que ungió al Maestro con el ungüento de nardos, regando con sus lágrimas los pies y enjugándolos con sus cabellos. Mas Jesús, cuando recibió el aviso de las dos hermanas notificándole la gravedad de la enfermedad de su hermano, no se fue enseguida hacia Betania, sino que aún permaneció unos días más en el lugar en que se encontraba. Pero al punto que Jesús recibió el aviso del Padre de que ya podía subir a Betania, porque era llegada la hora de dar testimonio de su divina potestad, y que el poder del Altísimo estaba con él, dijo Jesús a sus discípulos que se volvía de nuevo a Judea, pero ellos, al oír tal decisión, como sabían que el Sanedrín buscaba prenderle para matarle, se amedrentaron y temiendo por Jesús le dijeron: «Maestro, tú sabes que los judíos te quieren apedrear y matar, ¿y de nuevo vas allí?» Mas Jesús, con seguridad y templanza, les contesta: «¿No son 12 las horas del día? Si alguno camina durante el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza, porque no hay luz en él». Qué comparaciones tan hermosas hace el Maestro, tan sencillas como naturales y tan reales como infalibles. Son palabras de sabiduría inmortal que los hombres no han querido aceptar, porque su mente, embutida por la soberbia, no ha podido comprender ni alcanzar. Estas máximas del Rey de la Vida están enfocadas, como todo lo que él presentaba, en la filosofía espiritual, donde la necedad del hombre ruin y mísero, ciego a la verdad eterna, siempre ha desechado. Pues aunque el Maestro expone claramente lo que sucede en este mundo, en el hombre, sobre el día y la noche, dentro de la luz o oscuridad material, la realidad de sus profundas palabras es totalmente sobrenatural. Las reflexiones que hace Jesús se refiere a la luz de Dios, a su ley y su verdad, su razón en el bien y lo justo. El que camina en la ley y razón del Creador sabe en todo momento lo que hace y lo que debe de hacer, porque camina en la claridad de su eterna verdad. Su luz todopoderosa le ilumina en todo instante. Por eso todo cuanto venga a obrar será puro, justo y recto. Será para bien y ayuda de sus semejantes, como de sí mismo. Nunca vendrá a realizar las cosas con ambición ni egoísmo, puesto que al vivir cobijado bajo la conciencia y razón de Dios, todos los pasos son agradables a sus ojos divinos. Por ello, este Hijo de Dios, seguidor de Cristo, siempre camina cubierto por la luz suprema del Creador, porque cumple sus divinos mandamientos, donde por tal motivo nunca jamás podrá caminar en tinieblas, porque esa luz, que es el bien y la verdad, con su omnipotencia siempre ilumina su mente, sus sentimientos y sus obras. Por eso en ningún instante de su vida, de ninguna forma podrá tropezar, puesto que con gran seguridad y razonamiento eterno vendrá a pensar, desear, mirar, hablar y obrar, ya que esta alma siempre y en todo momento estará centrada en la ley suprema que está formada dentro de la pureza, virtud, potestad y eternidad del Padre y del Hijo. Pues tal realidad santa que acabamos de exponer la vimos reflejada con toda precisión en Cristo durante su inmolada vida de amor y caridad, de ejemplo y testimonio de perfección, escudada en su cumplimiento espiritual de elevada sublimidad.
y que esta vida angélica debemos de procurar imitar todos los humanos según el estado y nivel de cada uno para podernos salvar. Pues nadie puede negar que Jesús fue justo en todas sus obras y palabras. Él fue un ser perfecto y único en sabiduría como en virtudes puramente inmaculadas. Por eso, si a Él seguimos, siempre iremos iluminados por su luz eterna y nunca caminaremos en tinieblas. Si practicamos su doctrina, su luz nos guiará de noche y de día, y nada ni nadie nos podrá engañar ni extraviar. Su virtud y potestad jamás pudo ser vencida, y Él venció por entero al mundo. Sus prodigios y milagros en bien de cuerpos y almas fueron incontables. Su comunión con el Creador fue de una pureza y elevación totalmente sobrenatural, puesto que se identificó con su divino ser, llegando a ser uno mismo con el Padre. Por lo tanto, nadie debe de ignorar que todos sus pasos fueron dados bajo la luz suprema del Altísimo, tan rectos y finos como el filo de una espada, que nadie podrá igualar, porque nunca jamás vino a dar ni un solo paso fuera de la razón eterna. Todos fueron ajustados bajo los santos atributos de la ley del Creador. Las tinieblas desaparecían por donde Él pasaba, pues su luz era la del sol de justicia. Por eso jamás tropezó ni una sola vez, porque el poder omnipotente del Supremo y su divina sabiduría llevaban a su Hijo. Por ello, había llegado la hora, y era de ley, que Jesús bajara a la Judea de nuevo para dar luz a los ciegos y testimonio al mundo entero. Testimonio que serviría de norte y guía a través de los siglos venideros, puesto que así Dios lo tenía dispuesto en bien de todas las almas como gloria para Él y su Hijo, para que nadie pueda llegar a dudar de la gran caridad y misericordia del Padre y del Hijo, para que todos podamos comprender el poder de ellos, que para el Padre y el Hijo no hay nada imposible. Por eso, si seguimos su ley y su verdad, podremos recuperar el bien y la virtud que nos ha de elevar a gozar la felicidad de la vida eterna. En cuanto a lo que Jesús expone al final, el que camina de noche tropieza porque no hay luz en él, es una lógica justa y real bajo la filosofía como sentido alegórico en que el Maestro hablaba, puesto que la realidad infalible consiste en que aquel que camina apartado de Dios sin cumplir su ley, éste, sin duda de ninguna clase, camina en la noche o tinieblas del alma, y por ello incontables veces tropieza y cae, porque la luz, como vida y razón de Dios, no está en él. Por eso no puede mantenerse de pie, no tiene conciencia de pecado, y cualquier soplo del diablo lo doblega y lo vence. Pobre desdichado, como le sucede a la mayoría de la torpe humanidad, no saben de ninguna forma de dónde viene ni a dónde van, porque están sumergidos en una ceguera que no pueden ver por dónde caminan, dando toda clase de tropezones. Por eso las tinieblas los cubren y los envuelven con fatales consecuencias de perdición y condenación, pues el entendimiento lo tienen embutido por errores y confusiones que los lleva al desequilibrio, viviendo en continuo desvarío y zozobra. Toda alma desterrada que no reconoce ni ama a su Creador, ni cumple la doctrina de su Hijo, aunque vive en este mundo con su cuerpo, su alma está muerta. Es como aquella planta que queda enferma y se seca por falta de la luz del sol. Así sucede en las almas cuando nada quieren saber de su Creador y se creen que por sí mismos se pueden valer para todo. Estos, aun viviendo en este mundo, ya están muertos, porque el alma que no se alimenta de la virtud y única vida que es su Creador, esta alma no tiene razonamiento ni puede subsistir, porque no puede respirar ni alimentarse del bien eterno. Está invadida por el sudor y tinieblas de la muerte. Se queda yerta sin señales de vida. Por ello, no quepa la menor duda, desprende el hedor de los muertos. La paz de Dios reine entre todos.